Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenidos todos. Aquí estamos, Carito, empezando este proyecto de Dios, como le decimos. Sí, señor. De la mano de Sí, María en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. amén. Y con el Padre Pío por allí acompañándonos. Sí, Sí. señor. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos y gracias, Carito, también porque las dos habíamos tenido esta inquietud de parte de Dios, como le digo yo, y nos hemos encontrado como partner, o Dios nos ha unido en este proyecto para Dios, porque realmente es Él el que nos une y nuestra mamita María. Así que gracias, Carito, por nada, por estar acá y acompañarnos. Y gracias a Dios por la oportunidad, porque a veces uno tiene eso sembrado en el corazón, pero no se dan las cosas o no es el tiempo de que se den las cosas, pero aquí Sí, señor. literalmente Papá Dios y la Virgencita hicieron su obra, pusieron a las personas que nos pusieron a nosotros en contacto y fue empezar a hablar nosotras dos y a salir las ideas y a salir las inquietudes que estaban en nuestros corazones. Ah, así es, así es. Y sobre todo ahorita, creo que el impulso mayor, ya veníamos tiempo hablando, pero el impulso mayor fue la tragedia que vimos en Texas. Entonces, cuando ese día ocurrió la tragedia, dijimos, no, ya hay que empezarlo, porque ya estábamos como que teniendo esto en el corazón, pero uno siempre pues colocando otras prioridades o teniendo otras prioridades y realmente es algo que nos inquieta y tenemos que abocarnos y tenemos que escuchar también esa voz de accionar, ¿no? O sea, aparte de orar, como dice, ora et labora, o sea, oramos, pero también aportamos lo que muy humildemente Dios ha puesto en nuestros corazones según nuestras experiencias como mamá, como catequistas, como docente, en el día a día. Asimismo es, eh, ¿qué te puedo decir? Somos muchísimos padres en el mundo que aparte de la labor de criar un hijo, en un mundo como está el mundo en estos momentos, donde tienen acceso a tantas cosas, que ya Ujú. aparte del aspecto religioso, quitando el aspecto religioso, cosas que no son buenas para ellos. Y el bombardeo es por todos lados. Y si a eso le sumamos que le sacan a Dios, a nuestros hijos católicos, y hasta cierta manera nos coartan a nosotros, los padres católicos, de ciertas cosas, porque no es correcto, porque la inclusión, entonces es como que si le ataran un poco las manos a uno. Uno hace la labor en la casa, pero los niños salen, los niños van al colegio, los niños van a Ujú. prácticas de algún deporte, los niños comparten en cumpleaños con otros niños, con otras personas y entonces digamos que se nos hace cuesta arriba y creo que somos muchos padres con las mismas inquietudes, con las mismas preocupaciones y con las mismas interrogantes y entre todos poder ayudarnos, que esto sea un canal para que entre todos nos ayudemos, entre todos pongamos sobre la mesa las cosas que no funcionan, las cosas que, sí no, que no nos funcionan, y vías para que al final tengamos niños y jóvenes más sanos emocionalmente, con más paz en el corazón, más seguros, más De sí mismo. portadores del amor de Dios y de la paz.
Así es que lo que hemos visto actualmente es un sistema donde te lleva a una felicidad que es momentánea, es una felicidad efímera y al final siempre están en busca de, y eso pues lo que hacen es alterar sus niveles de dopamina. Una de las cosas que vamos a estar tratando también es, ok, está la fe, pero está un desarrollo biológico humano, como todo, que eso no puede ir aislado a las condiciones de Dios. Entonces, cuando tú hablas de cómo se desarrolla un niño, realmente cómo funciona el cerebro, cómo funciona el crecimiento y desarrollo infantil según sus edades, según sus etapas, eso tenemos que obviamente ubicarlo dentro del contexto donde estamos viviendo. No es lo mismo los niños que quizás están creciendo en Estados Unidos, acá donde estamos nosotros, a los niños donde están creciendo en países un poco bueno, Latinoamérica, por decir, las condiciones en las escuelas. Sin O los niños que embargo, están el en crecimiento, Europa, o los o niños los que niños que están en están en Europa. Europa, pero el crecimiento y desarrollo infantil es igual, lo que cambia es el ambiente cultural. Pero, por ejemplo, un niño tiene que decir cierta cantidad de palabras a los 2 años, estés acá, estés en Estados Unidos, tenemos 2 ojos y tenemos 2 ojos. O sea, hay algo que son crecimientos globales, biológicamente como humanos, y está también el contexto cultural, porque somos una combinación entre la genética y las condiciones o experiencias de vida. Entonces eso es lo que queremos combinar y sobre todo entrar en el mundo católico cristiano, donde Dios es el centro para nuestra educación. Así Allí ese es. balance. Bueno, y yo quiero que las personas que no conozcan a María Elena la conozcan. María Elena se va a presentar. Ay, gracias, Caro. Bueno, yo estoy vamos a decir, como mamá en primer lugar, empecé este camino como mamá adolescente y luego a lo largo del tiempo, Carito, o quienes me están acá conociendo, empecé también un camino de educación porque quería ser mamá, pero también quería educar. Entonces, por eso fue que empecé a estudiar en Venezuela educación. Luego, pues, estando aquí en Estados Unidos, continué la carrera de educación, un llamado profundo que tenía de Dios y aquí me he estado desempeñando como consultora educativa, visitando los daycares, los centros educativos, tratando de mejorar la calidad de la educación y apoyar también a los docentes, directores, padres, a que mejoren la calidad de educación y a que puedan tener una educación de alta calidad. Sin embargo, siempre he sido mariana, siempre he sido hija de Dios, siempre he sido ese llamado a que combinar lo que es la educación en valores, la educación del ser humano y la educación con, en este caso, pues nuestro, con la parte católica. Entonces es ahora un llamado muy profundo a redireccionar, como lo he dicho yo, porque he estado también con muchos estudios, he estado con muchas certificaciones y me he dado cuenta que aún en las universidades más grandes o más prestigiosas, lo que te enseñan para que tú enseñes es a canalizar emociones desde el punto de vista poco cristiano, donde Jesús o María están por otro lado fuera de lo que es la educación y donde te enseñan a que tú enseñes unos métodos que quizás no van con nuestras doctrinas o creencias católicas. Entonces, allí cuando en mi parte pedagógica vino este llamado en decir, sí, yo quiero seguir educando, pero yo no puedo seguir educando como estas grandes universidades quizás te quieren llevar a lo que es la educación del mundo. Entonces, es conseguir un balance entre, obviamente, la educación cognitiva, física, mental, emocional, pero siempre unida a la voluntad de Dios. Entonces, es allí esta disyuntiva que se nos presenta y bueno, ha salido toda esta iniciativa. Bueno, pues de este lado estoy yo, Carol, otra mamá. Yo soy catequista, tengo 21 años viviendo aquí en los Estados Unidos, 22 ya cumplido. Y yo siempre lo digo, yo era la mamá perfecta hasta que tuve hijos. Yo cuando tuve hijos me di cuenta de que tú puedes tener una estructura, un plan, pero los niños vienen sin instrucciones, todos los niños son diferentes. En cada etapa tienes como papá retos diferentes. Yo antes era Carol, ahora soy la mamá de Carlitos, porque Carlitos además tiene una personalidad, es muy independiente, es un niño muy participativo, pero yo además de mamá soy catequista.
tuve la necesidad, yo siempre fui una maestra frustrada, soy diseñador gráfico, trabajo con carga, pero siempre quise enseñar. Y por circunstancias de la vida, en el medio de la pandemia, se me presentó la oportunidad de hacer unas suplencias en un colegio católico y de allí, catequista también, y enseñarles compasión, porque a los niños que yo les enseño son niños chiquitos, son niños de 8 añitos, de 7 añitos. Entonces, un niño le tienes que poner todo atractivo, todo divertido, porque es que si no, no se enfocan en el Claro, catecismo. Y no claro. es algo que es como lo académico, que tienen que sacarlo porque Ujú, lo tienen que sacar el primer grado, el segundo grado. No, y yo me fui ingeniando para hacérselos atractivos, para hacérselos participativo, divertido y sobre todo que sintieran crecer ese amor hacia Dios en su corazón. Porque además al no ser algo tangible para ellos, maestra, pero yo no lo escucho, teacher, pero exacto. tienes que hacérselo, tienes que tú crearles un vínculo. Y también en muchos aspectos, tienes papás que son muy participativos y papás que tú sabes que ese niñito, Ujú, el único contacto que va a tener con Dios va a ser esa hora eres en la tú. que tú le des catecismo. Tú tienes que sembrar la semilla y crear esa necesidad en él de Ujú. hambre de Dios, de conocimiento de Dios y de relación con Dios. Y así ha sido la aventura durante ya 2 años de catequista y es hermoso. Es hermoso porque además cuando los niños te superan las expectativas, yo trato de no tener expectativas, les enseño con amor, con ilusión, pero cuando ellos, tú les pides A y te traen B, C, D, E y los ves ilusionados, eso te llena tanto y te estimula tanto. Claro, claro. Y sobre todo, Caro, lo que tú dices, ¿no? Que quizás ese tiempo es el único que ellos van a tener de, de contacto o de conocimiento con la parte religiosa o cristiana. Y ahorita, bueno, estamos viendo que realmente la educación está pasando por una etapa muy, muy difícil, donde los índices de bullying, suicidio, los niños están muy ansiosos, falta de retentiva, falta de atención, falta de amor, cariño, hay muchas pandillas, hay unos currículos incluso satánicos que ya están dentro de las escuelas, están siendo aprobadas acá en Estados Unidos como un currículo educativo como tal dentro de las escuelas. Vemos también tanta libertinaje en caracteres con los cuales nosotros hemos crecido, donde ahorita pues están tergiversando lo que realmente es la formación de hombre y mujer, indistintamente de las corrientes o costumbres que puedan tener. Y por eso vemos cuando está esa falta de discernimiento o de voluntad, lo que estamos viviendo. O sea, la paz no es porque tú seas más inteligente o menos inteligente. La paz también se construye cuando tienes ese criterio de voluntad y decir, o sea, qué es lo que me conviene y qué es lo que realmente estoy haciendo. Yo creo que es importante que todos sepamos, como bien lo has dicho tú, escuchaste tu llamado y empezaste a hacer o sea, a ser catequista. Yo también escuché un llamado hace muchos años de educación y dije, bueno, voy a educar a mi hija, déjame tratar de por lo menos aprender cómo funciona y cómo se educa a un niño. A nosotros no nos enseñan a ser papá. Resulta que tú, por ejemplo, para hacer cualquier carrera, si sea para, mira, peluquería, beauty salón, contaduría, abogado, lo que sea, cualquier carrera necesita preparación. Pero nosotros venimos acá a ser papá, cualquiera es papá, pero no tenemos la preparación o la formación pedagógica para realizar una labor educativa dentro de lo que es también, como decimos, pues es combinar la educación biológica, pero también la educación religiosa. Y bueno, es importantísimo que aprendamos juntos y que compartamos estas experiencias para poder tener niños más sanos, más seguros, construir la paz desde el hogar y realmente vivir bajo el amor. Ahorita la familia está muy atacada, hay muchas peleas entre hermanos, mucho carencia, mucho bullying, es lo que estaba diciendo. Los psicólogos, los psiquiatras están, bueno, abarrotados. Y eso nos preocupa porque se están llevando a nuestros niños, se están llevando a la juventud y se nos están yendo de las manos y luego vemos tantos problemas que tenemos actualmente como adultos.
Y además el acceso que tienen ahora a través de los diferentes medios, los niños, a demasiada información y a veces la incapacidad de los padres para poder detectar y filtrar. Todos los niños tienen una tableta, la música que en estos momentos se está escuchando, las películas que se están viendo, es demasiada información y no tienes cómo filtrarla. Luego aquí, como decía María Elena, aquí en los Estados Unidos, en los colegios se empezó, y en algunos estados, aquí todo depende de estados. Hay estados donde hay un poquito más de filtro, hay estados más abiertos, más liberales. Entonces, nuestros niños a veces no quieren tener el derecho de cómo hablarles de ciertos temas, porque evidentemente si tú no les das la información a tus hijos, otro se las va a dar. Pero que no perdamos los padres el derecho de ver cómo le planteamos ciertos temas delicados a nuestros niños de 8 años o de 10 años o de 12 años. En estos tiempos todo está permitido, pero necesitamos nosotros que nuestros niños disciernan y entiendan que aunque todo esté permitido, no todo les conviene, no todo es correcto. Y en cada etapa, mi hijo tiene 8 años, la hija de María Elena ya es grande, el papá de un adolescente, de un niño de 12 años, 14 años, tiene otro tipo de situaciones. Entonces, aquí se trata básicamente de nuestros niños, independientemente que tengan 4 o 5 años hasta la adolescencia. Pero cuanto antes empecemos, definitivamente vamos a tener niños más seguros, niños más abiertos a comunicarse con nosotros saber cómo manejar ciertos temas. Cuando mi hijo empezó a hacer preguntas incómodas, yo no sabía cómo manejar mi cara. Yo soy muy expresiva y él y yo nos conocemos mucho. Hay preguntas que uno se queda fría, uno se queda, que no me cambie la cara, Señor, ayúdame, ilumíname, Espíritu Santo, para ver cómo le contesto yo a mi hijo esto. Y ahí sobre la marcha aprendí mi amor, y donde tú escuchaste eso, y qué tú piensas de eso, y empezar a escuchar por dónde viene, a evaluar yo qué tanto le dijeron de ese tema, para ver cómo yo o revierto lo que le explicaron, o replanteo el tema de acuerdo a mis principios de persona y a mis principios religiosos también. Claro, Entonces, claro. esto es un mundo. Claro, y sobre todo es un mundo, y sobre todo es muy importante que nosotros sepamos que la educación de los hijos empieza por nosotros como adultos, porque pasa mucho que muchas de las conductas que manifiestan los niños vienen dadas como consecuencia de acciones, pensamientos y palabras que nosotros cometemos como adultos, porque nosotros venimos acá, el cerebro viene en blanco, y mientras los primeros 3 años se forma más o menos el 85% de las conexiones sinápticas en el cerebro, que vienen siendo la base para el resto de la vida. Se dice ya que cuando el niño tiene 5 años está formado más o menos un 95%, pero nosotros no nos damos cuenta el valor tan grande que tiene estos primeros 5 años de vida. Entonces, si alguno pues de los papás que nos ven tienen bebés de 0 a 5 años, están en una etapa donde es vital sentar unas bases sólidas para que luego puedan de alguna manera enfrentar y confrontar y superar cualquier obstáculo en el camino, siempre pues obviamente de la mano de Dios. Pero si ya los niños tienen, como acabas de decir tú, 8, 10, 15 años, adolescentes, ¿cómo podemos también hacer para ayudarlos desde el punto de vista humano, pero también ayudarnos nosotros mismos a canalizar ciertas conductas que quizás como padre decimos, hacemos o actuamos, y que son los que generan ese tipo de conducta en nuestros hijos? Porque a veces somos nosotros mismos sin darnos cuenta, sin saber, no quiero decir culpable, pero formarse como papá no es fácil, y requiere también un tiempo y una formación académica, ¿no? Entonces es importante que valoremos, digamos, cómo es el desarrollo infantil, ¿no? En todas sus etapas,
desarrollo lingüístico, el desarrollo social, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo dentro de la comunidad, el desarrollo dentro del hogar y, como el título que le acabamos de colocar, podamos ayudar a los niños a crecer en paz. Pero ese crecimiento también viene en nosotros mismos. Nos comenta Es un Rosalind, el crecimiento ejemplo espiritual. enseña mucho. Lo que dice Rosalind es 100% cierto. El ejemplo enseña mucho. A veces en los tiempos de uno, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ahora no, ahora los niños imitan y ven. Un niño que aprende que en medio de las dificultades hay un Dios en quien confiar, que cuando tienes miedo, que cuando algo te pasa, tienes la herramienta de la oración, pero que veo un papá y una mamá orantes. Yo veo todos los días niños que van a las 7 de la mañana a misa. Esos son niños que empezaron chiquititos y crecieron con ese hábito. Niños que después de tomar su primera comunión, inmediatamente empiezan a servir en el altar o a participar en grupos de jóvenes. Tengo contactos con jóvenes que yo digo, oye, ¿cómo no encontré yo grupos de jóvenes como esos cuando yo llegué en este país hace 22 años? Porque son muchachos jóvenes de 20 y pico, 20 y tantos, 30 años, 35 años, creo que es el tope de uno de esos grupos. Y los ves que son jóvenes alegres, divertidos, hacen lo mismo que hace Claro, cualquier joven, pero que esos muchachos practican la castidad, esos muchachos son muchachos de adoración eucarística, de Eucaristía sino diaria, mucho más frecuente que la misa dominical solamente, son muchachos de respeto, son muchachos que practican el voluntariado, son muchachos que trabajan, que estudian, que hacen lo mismo que hace cualquier joven, pero esos muchachos es menos factible que caigan en unas drogas, que caigan en una depresión, que se alejen de sus familias, que comiencen relación con personas que no son de provecho para su vida. ¿Por qué? Porque son un rebaño que están juntos, esos grupos de jóvenes que están juntos, que comparten juntos, que hacen actividades juntos y que se cuidan. Una ovejita separada de un rebaño como ese es más factible que venga el lobo y la atrape y se la lleve por donde no queremos que nuestros jóvenes y nuestros niños vayan. tal Pero cual. empieza cuando están chiquititos. Siempre es mejor ir educando que después ir corrigiendo. Siempre es más fácil una educación que una conversión. Tal cual, yo siempre he dicho que es más vale la prevención que el tratamiento. O sea, es mejor prevenir que después entonces tener el tratamiento. Es mejor educarlo a tiempo que después castigar a los adultos. Es mejor construir o educar un niño, formar un niño sano emocionalmente, físicamente, que después entonces tratar de reparar adultos rotos. Mira, hay algo que yo siempre digo en las clases y es que nosotros venimos como un papel blanco y esto es como una reflexión que siempre se les queda. Es que, por ejemplo, tú tienes una hoja blanca y la hoja viene en cero. Dame 2 segundos y te digo. Mira, hay una mamá por allí que se me pasó el nombre, que dice el deporte ayuda. Definitivamente, poner a los muchachos en actividades físicas ayuda muchísimo también. Y que también aprendan a utilizar los medios. Mire, nosotros que estamos haciendo con nuestros teléfonos y nuestras tabletas en estos momentos, estamos utilizándolos para aprender entre todos, para orar, para que lo utilizan otras personas, de repente para ver pornografía, por decir un ejemplo. Hay gente que lo utiliza para ver deporte, hay gente que lo utiliza los medios para trabajar. Los medios, los dispositivos son útiles siempre y cuando se utilicen de la manera correcta. Pero sí, definitivamente el estímulo del deporte, de las actividades físicas, es una herramienta Mira, indispensable. indispensable. Aquí por lo menos yo cuando trabajo en las escuelas, los salones menores de 2 años está prohibido que le coloquen TV, porque las tablets también tienen unas luces que sobreestimulan la actividad cerebral. Entonces, como les digo, siempre es importante recordar que nosotros somos humanos y biológicamente se están formando la corteza prefrontal, tenemos también que conocer el sistema límbico, el sistema de las emociones, cómo funciona el cerebro. De 0 a 2 años en los preescolares técnicamente no se les debe colocar ningún tipo de televisión. Y luego de 2 a 4 años, no más de 30 minutos al día. Y después adicional, no, después de 4 o 5 años, no más de 1 hora cada 2 o 3 días.
Entonces estamos viendo que dentro de los hogares, eso es en las escuelas, pero dentro de los hogares, ¿cuántas horas miran televisión? ¿Cuántas horas están expuestos a dispositivos? ¿Por qué la capacidad de comprensión se ha minimizado? ¿Por qué actualmente nos cuesta mucho la retención? Porque si todos aprendemos a leer, no todos podemos comprender un test, no todos tenemos la misma capacidad retentiva, no todos podemos resolver los problemas matemáticos. Cada persona tiene obviamente sus habilidades y sus destrezas que vienen de Dios, pero también influye mucho la educación y lo que estamos haciendo en la casa. Hay algo que se llama en el cerebro, use it or lose it, o sea, o lo usas o lo pierdes porque son conexiones que se van formando. Y lo que ahorita me paré para agarrar fue esto. Mira, esto es una técnica que yo quizás me han visto quienes me conocen en otro y siempre lo digo. Nosotros venimos así en blanco. Un bebé en el vientre materno viene así en blanco. Cada vez que nosotros tenemos los primeros 5 años y estamos haciendo relaciones, nosotros estamos como que formando, ¿verdad?, el cerebro. Y estamos formando estas relaciones, son millones, millones de relaciones sinápticas que se van formando. Cuando tú después este papel que viene en blanco, quieres después colocarlo nuevamente en blanco, ¿verdad? Aunque tú le pases una plancha, aunque tú lo pongas debajo del colchón, aunque tú lo quieras otra vez estirar, quedan allí las rayas. Esto es lo más fácil para entender. Todas las interacciones que nosotros hacemos con los niños tienen un impacto en su desarrollo cerebral y por ende en su desarrollo humano. Y por eso es muy importante lo que estamos hablando, lo que tú dijiste, la oración, la misa, la Eucaristía, enseñarle los hábitos desde temprana edad. Incluso si el bebé es recién nacido, ya nosotros podemos empezar a rezar y ya ellos pueden saber, ¿verdad?, que existe un Dios desde el vientre materno, porque van a empezar a quedar así estas relaciones. Y a lo largo de la historia, por mucho que las personas te lo quieran llevar de un lado, va a tener quizás la voluntad de decir, no, no me conviene, o no, me voy por este lado, porque tiene una base sólida y tiene la raíz. O puede ser, y yo lo he dicho en otros live, puede ser que de repente se aíslen, como yo les he dicho, mi hija hubo un tiempo que se fue a la universidad, ella igual fue catequista, hizo la primera comunión, después entonces altar service, después leían la palabra pues lector, etcétera, etcétera, se fue a la universidad, se alejó, ¿verdad? Un tiempo de Dios, pero siempre quedaron allí las bases, hasta que Mamita María en un momento pues le hizo volver en sí y volvió a casa. Ahora pues obviamente vuelve otra vez a practicar sus raíces, porque es así, somos así y eso es lo más importante y lo que queremos dejar asentado en cuanto a estos programas es también dar las estrategias y el cómo, porque nosotros tenemos mucha información, o sea, el internet tiene demasiada información, pero tenemos poca formación. Son dos términos muy diferentes. Y es Y que todos importantísimo. necesitamos ayuda, María Elena, porque Claro. todos los que estamos aquí conectados, los que van a ver este programa en diferido, ensayo-error, no hay papá perfecto, no No, hay papá para perfecto, se nada. los prometo, yo era la mamá No, perfecta que para nada. miraba a los otros papás y yo, ay, pero ¿por qué deja que haga esto? Pero imagínate, no, porque el día que yo tenga mis hijos, y mira, llegó el día en que yo tuve a mi hijo, y nadie es profeta en su tierra, ni hay cosas que no me funcionan, yo digo, pero si logro que los otros alumnos y los otros niños hagan esto, o dejen de hacer esto, porque a veces con el mío no me funciona y le pasará a muchos padres. A mí también. Ensayo, error. Mi hijo tiene formación religiosa desde que estaba en la barriga, igual que lo tuve yo no hay manera que rece el ángel de mi guarda sin cantarlo, porque lo aprendí cantado desde que tengo uso de razón. Pero mi hijo tuvo un tiempo que estaba más fervoroso en la oración, que cerraba los ojitos, que vivía la misa, que le bailaba a Jesús, que rezaba por infinidad de cosas. Luego pasó un periodo de frialdad y ahora con 8 años acaba de tomar la primera comunión hace un mes y está, como dicen, en fuego. Servidor de altar, quiero ser asistente de catequista, tiene pasión por el tema religioso. Entonces, hay cosas educativas que funcionan, cosas educativas que no funcionan, cosas que podemos hacer por ellos en la dinámica de día a día y cosas que no funcionan. Y nosotros, los papás, entendernos que somos humanos, que todos, dichoso el que se puede quedar la mamá a lo mejor trabajando en casa criando y el papá sale a trabajar, pero por lo general eso no sucede. Hay papás y mamás que los dos tienen que trabajar y el tiempo que le podemos dedicar a nuestros hijos
es más reducido. Y siempre se escucha aquel cliché de que es mejor calidad que cantidad, pero los niños a veces necesitan cantidad y calidad y nosotros trabajamos, nos cansamos, nos duelen cosas, hay papás que están solos, hay mamás que están solas, hay papás y mamás que sí están juntos. Cada hogar es un mundo, así como cada cabecita de cada niño y cada cabeza de un adulto es un mundo, cada hogar es un mundo. Solo nosotros sabemos cuáles son nuestras situaciones personales. Aquí de lo que se trata es que a través de estos programas eh, vamos a tocar diferentes temas sobre la crianza de nuestros hijos, sobre Dios metido en la vida de nuestros hijos, porque un niño que tiene a Dios en su corazón es muy difícil que caiga en drogas, es muy difícil que agarre un rifle de asalto y vaya a hacer daño. Un niño que no está roto es un niño que lleva amor por el mundo y eso hace falta, eso hace falta. Todos estamos en lo mismo, todos queremos que nuestros niños sean felices, estén sanos, estén protegidos y el trabajo empieza en la casa, el trabajo empieza en la casa. Tal cual. Allí leí que, exacto, Rosalind puso que eres mamá y maestra, y es así. Realmente lo que tú decías, Carito, de que tu hijo actúa diferente contigo y con los demás, porque precisamente él te ve como mamá. Entonces, como mamá, pues tenemos una figura como maestra o como catequista, en este caso es otra. Lo que tú acabas de decir, o sea, yo pienso que aquí lo más importante es el apoyo mutuo y aprender de las experiencias, porque si bien, como tú lo acabas de decir, yo también como mamá he cometido 1500 fallas y de hecho, cuando yo empecé con mi hija, yo tenía 18 años cuando ella nació, imagínate, no tenía ni la experiencia para nada que tengo ahora. Entonces ya ella tiene 26 años, pero todo lo que yo he aprendido, estoy esperando a mis nietos a ver si, a ver si físicamente en algún momento lo pueda dar, pero realmente lo más importante es no juzgar, sino simplemente buscar estrategias pedagógicas apropiadas, adecuadas y lo que decíamos al principio, cada casa, cada lugar es diferente, no podemos compararnos a nivel educativo lo que tú haces o lo que yo hago porque cada familia es un mundo dentro de otro mundo y ciertamente aquí estamos es para apoyarnos, para ayudarnos y lo que queríamos Carito y yo también es dar como que esas estrategias prácticas, no solo información, porque información ustedes pueden ir a internet, información se la dan en el colegio, información se la dan en todos los lugares. Es la formación, es el cómo lo podemos hacer, porque pues sí, ya sabemos la teoría, es muy bonita, hay que crecer sanos, hay que crecer en la paz, pero ¿cómo lo hago desde mi realidad? Porque cada familia tiene una realidad diferente. De repente yo aquí les puedo decir, o ustedes pueden decir acá, ay, hagan un proyecto de ciencia y matemática y arquitectura y busquen todos los recursos, pero el niño que está en México o el niño que está en Venezuela no tiene los recursos que puede tener el niño que está en una escuela de Estados Unidos donde van y tienen aire acondicionado, tablet, tecnología, internet y los salones de clase son muy diferentes a la realidad de Latinoamérica. O sea, estamos en mundos muy diferentes, pero lo que sí es nuestro norte o nuestro GPS es, como le estábamos diciendo Caro y yo, es educar, ¿verdad? Con esa guía espiritual donde combines el desarrollo evolutivo, madurativo que pueden tener tus hijos con lo que Dios nos quiere mostrar o con lo que es nuestra fe católica cristiana. He allí el balance, indistintamente de donde nos encontremos y con los recursos que podamos tener. ¿Cómo podemos hacerlo dentro de nuestra propia realidad? Eso es lo que quizás queríamos dejarles planteado hoy como primer encuentro, ¿no? Dejarles saber. Y queremos también invitarlos a que nos escriban, que le escriban a Exactamente. Caro, cuáles son las preocupaciones, expectativas o circunstancias que ustedes están viviendo dentro de sus hogares que les están quizás preocupando, ocupando y que les llama la atención. A ver cómo nosotros como también comunidad podemos llegar a un acuerdo, a un consenso y cómo podemos de alguna manera aportar unos a otros. Aquí estamos porque todos somos uno, somos parte, bueno, de esta familia espiritual. María Elena tiene bastante formación académica, muchísima formación académica.
yo desde mi humilde punto tengo la experiencia del catecismo, tengo la experiencia con mi hijo, hay mamás de niños mayores que seguramente nos van a poder aportar muchísima información, eh, pero aquí entre todos vamos a ir aprendiendo. Escríbanos las cosas que les inquietan, los tips. Mira, yo aprendí muchísimo de algunas mamás aquí en mis programas con Carlitos, hablando de la vida de los santos. Yo Eso que quedé te iba a decir. impresionada de mamás, Laura, que está allá en Venezuela, cómo reza de hermoso con su hija. Y yo, bueno, ya yo voy por 2 misterios del rosario, pero es que poner una niña chiquitita y que ella rece un rosario completo, mis respetos. Y así uno va aprendiendo de otros papás, otras cosas que a ellos les funcionan y que nos pueden funcionar en medio de nuestras realidades independientes de cada hogar. Pero aquí de lo que se trata es tener niños más sanos que salgan a un mundo y hacer este mundo un poquito mejor de lo que en este momento está haciendo. Amén, amén. Así que gracias. Y yo le estaba diciendo a Caro, yo le digo, Caro, ¿será que digo, aparte de la formación pedagógica, porque pues muchas personas quizás piensan que sí, que no? Y les voy a comentar algo que no es de María Elena, es de Dios. Y algo particular y peculiar que me pasó como mamá, que siempre estuve preocupada por la educación, como les digo, la formación como mamá, como persona y como educadora, que hasta soñaba con estar en grandes universidades, con que mi hija fuese a las mejores universidades. Eso es todo lo que uno quiere como papá, que tu hija se forme, que tú vayas a una excelente universidad. Y yo misma lo experimenté, le estaba comentando a Caro, le digo, Caro, yo tengo estudios hasta certificaciones en la Escuela de Posgrados de Harvard y de educación y maestrías en educación, certificación en educación, trabajo para las universidades de acá, he trabajado para las instituciones americanas, pero en ese tiempo, cuando estábamos con esa búsqueda, yo me di cuenta que puedes estar en Harvard, puedes tener la certificación de Harvard, puedes tener esas estrategias, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué es el centro? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dejar a los niños? ¿Dónde está la eternidad? Porque la educación y la formación cognitiva se queda en este mundo, pero la educación y la formación del alma es lo que le lleva a la eternidad, es lo que lo lleva a la santidad. Y eso es lo más importante conocer, es cómo hago para que mi hijo pueda vivir según los principios que Dios quiere, por qué fue creado en el mundo, por qué lo trajo al mundo, qué es lo que quiere Dios de mí como mamá, que yo forme a mi hijo. Y de alguna manera yo siempre le decía a mi hija, no busques un trabajo solo por lo que te van a pagar, porque aquí te enseñan mucho a que ganes, a que sean influencer, a que seas youtuber, a que hagas el dinero rápido, fácil, el éxito, la fama, y eso no da la felicidad y eso no es quizás lo que Dios tiene preparado para ti. Como papás tenemos también que discernir y enseñarle a nuestros hijos el valor de sus talentos, descubrir cuáles son los talentos de nuestros hijos y ponerlos al servicio. A veces también preguntan, mi hijo es malo en matemática, mi hijo no le gusta tal cosa. Yo le digo, no importa, o sea, no necesitas tener 20 en todas las materias, si es malo en matemática, no digan que es malo en matemática, porque primero le está escuchando y sigue haciendo esto, es malo en matemática, es malo en matemática, es malo en matemática. Segundo, no todos tienen las habilidades, quizás él no es matemático, pero entonces le encanta escribir, le encanta pintar, pues céntrate en que escriba o pinte, porque quizás ese es el talento que Dios le ha dado a tu hijo para que desarrolle y lo ponga al servicio de otro. Entonces, es vivir la educación desde el punto de vista de Dios para con nosotros como familia y el cómo nosotros podemos utilizar los recursos que tenemos en nuestros hogares, en nuestras circunstancias, en el día a día, al servicio de lo que es realmente una educación y formación en valores. Yo siento que esto es la paz. La paz es vivir dentro de un hogar donde reine el amor, la armonía, la felicidad, porque todos tenemos a Dios, pero no todos tenemos paz. Y la paz es el Espíritu Santo, y ahorita dijimos, vamos a empezarlo ahora porque estamos en tiempo de Pascua, donde es el Espíritu Santo el que nos guía y donde sea el Espíritu Santo el que nos lleve a donde tenemos que ir, sea cual sea el rol que tengamos y sea cual sea la edad que tienen nuestros hijos. Yo creo que ya con eso cerramos por el tiempo, Carito, pero tú me dices, a ver, ¿qué más nos No, quieres aportar? exactamente eso, exactamente eso. Pues bueno, esperemos que este sea el primero de muchos programas de provecho para todos nosotros. Al final, todos lo que queremos es eso,
lo mismo, lo mejor para nuestros hijos. Y sobre todo que nuestros hijos sepan y entiendan que debemos poner la confianza en Dios y deben de poner a Dios en cada proyecto, en cada día, que sean niños de Dios, que sean niños felices, que sean niños que vayan por el mundo llevando a Dios. Ujú. Amén. Amén. Entonces, Caro, hacemos oración entonces antes de irnos para pedir esa guía del Espíritu Santo. Sí, señor. Bueno, yo creo que aquí la que debería de cerrar con la oración de la Señora de todos los pueblos es usted, que además la tienes allá atrás. Y bueno, antes de terminar, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esto nos sirva a todos. Aquí estamos todos, papás, mamás, abuelitas, todos los que tenemos un almita que Dios puso en nuestro camino para que vaya creciendo esa almita junto a nosotros, de formarlos bien, de formarlos bien. Entonces estamos Ujú. todos en la misma barca, así que vamos a apoyarnos entre todos. Muchas gracias por Así es. acompañarnos y gracias a los que van a verlo diferido. Ajá, así es, amén. Y bueno, como dicen por allí, queremos hijos felices y no perfectos. Es así. Todos vamos a tener altos y bajos, todos vamos a tener virtudes y valores que podemos ir sembrando. Y lo más importante es siempre enseñarle a nuestros hijos que primero está la voluntad de Dios. Yo le enseñaba a mi hija esta oración desde que la aprendí. Siempre, cada vez que sale o cada vez que salía, que tenía un examen, es bien corta y incluso se la mandaba por texto, se la mandaba siempre, la escribíamos y dice así, vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo va delante de mí, haciendo fácil, seguro y triunfante mi camino. Voy con fe y confianza porque voy protegida por su divina presencia. Esa oración pues siempre la decía y vamos también entonces a hacer la oración de la Señora de todos los pueblos y saludamos también a Mamita María. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Carito, Amén. y vamos a hacerle una oración. Cuéntale una oración a la Virgen o la del ángel de la guarda. Cuéntanos la que tú le dices desde niña. Desde que yo estaba bebita, Carlitos también no la reza, sino la canta. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me lleves en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Amén, qué bella. Yo la rezo, pero al final un poquito diferente, pero sí, siempre la rezamos. ¿Y qué tal si le hacemos una Ave María a nuestra mamá para que nos acompañe en este caminar? Ya para cerrar, algo que es como testimonio fue que cuando yo también tuve pues a mi bebé muy joven, yo recuerdo que yo lo que le dije a mamita María fue, ¿y ahora qué hago yo con este caso, ¿no? Cuando yo me enteré que estaba ya embarazada. Y le dije, bueno, mamá, tú fuiste adolescente, mamá adolescente, yo quizás pues hice cosas antes de tiempo, pero vamos juntas en este caminar. Y entonces es importante también decirle que sea cual sea la circunstancia, saber que mamá María siempre está allí como mamá, siempre está allí apoyándonos y siempre va a estar como que cuidando a nuestros hijos. Y aunque mi hija estaba por fuera, y les digo a todas las mamás que yo sé que hay mamás ahorita que sufren por sus hijos, la oración de una mamá siempre se escucha. Yo recuerdo que yo le pedía mucho y en ese tiempo veía a la Virgen de Fátima virtual y empezaba a hacer el rosario y la oración a la Virgen. Y le decía, permíteme que algún día volvamos a estar arrodilladas ante ti, ante el altar, ¿no? Ante la Eucaristía, obviamente. Y pues a través de la Señora de todos los pueblos fue que mi hija vuelve también haciendo la novena. Por eso es también una gran devoción y una gran fe que yo les tengo y les doy mi testimonio como madre que esta advocación, mi hija cuando empieza a leer los mensajes, ella estudió relaciones internacionales y cuando empieza a leer los mensajes de ella misma se da cuenta de ciertas circunstancias que estábamos viviendo, hace la novena, realizando la novena es que vuelve a casa, pero así, de un solo, con ella y la Divina Misericordia. Y entonces esto lo doy como testimonio de mamá
para darles ese espíritu y ese ánimo. Mamá adolescente, se me fue la hija, volvió otra vez, se me fue, digo, en el cuanto a la parte cristiana, católica, pero nosotros tenemos que como mamá ser fuertes y siempre estar agarradas de Mamá María. Ella es la que nos va a dar ese apoyo, esa fuerza, ese espíritu, porque si vemos la dolorosa y vemos todo lo que pasó María en la vida, nos podemos dar cuenta que sea cual sea la circunstancia que nosotros estamos viviendo, María lo pasó primero y lo vivió muy arraigado a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Así que bueno, Carito, te dejo entonces y con esto terminamos. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Amén. Gracias a todos y bendiciones. Unidos por la educación. Así mismo.